Ya. Hola, buenas tardes para todos. Soy Saray Bedoya, abogada de estudios jurídicos, y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia agradecemos su interés y buena acogida a esta invitación que les hicimos para conectarse a la conferencia virtual Beneficios para las empresas derivadas de la Ley de Crecimiento Económico y la normativa tributaria. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para su gestión empresarial, porque juntos nos recuperaremos. Los invitamos a todos ustedes a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Queremos también contarles que esta conferencia será grabada y posteriormente alojada en la biblioteca, que pueden consultar seleccionando la opción Conferencias Virtuales. La metodología de esta charla será la siguiente. Tendremos una exposición por espacio de 1 hora, de manera magistral, y luego abriremos espacio para contestar todas sus inquietudes. Durante la conferencia tendrán ustedes habilitados en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean preguntas que estén formuladas completas y también de manera general. Les pedimos por favor que estén muy atentos a las preguntas que se están formulando para que puedan darle me gusta en un botoncito que aparece allí al lado, y las más votadas entonces serán las que podremos responder por cuestión de tiempo. Les agradecemos que estén allí pendientes de las preguntas, también para que puedan ser no repetitivas y abordemos la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que tenemos establecido. Para dar entonces inicio a esta charla, quiero presentarles al doctor Lisandro Manuel Junco Ribeira. Él es director de ingresos en la DIAN y él va a estar en este espacio que seguramente será de mucha utilidad para todos nosotros. Doctor Lisandro, entonces, bienvenido y le damos la palabra. Muchas gracias, Saray, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de este evento que hace la Cámara de Comercio de Medellín. Para nosotros es de suma importancia poderles mencionar todo lo que ha pasado en estos últimos días frente al impacto tributario, dado la epidemia o la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al virus COVID-19. En ese sentido, nosotros como Gobierno Nacional hemos apostado hacia una recuperación económica a nuestros empresarios, y me gustaría, antes de entrar a explicarles el ecosistema de la ley de financiamiento, decirles un poco lo que ha pasado durante este último mes, dadas tantas normas que han salido, obviamente, dentro del Estado constitucional de emergencia económica, ecológica y social. Es así que es importante que los ciudadanos y los empresarios y los mismos representantes contables o revisores fiscales o asesores tributarios puedan apoyar a los empresarios a salir de esta crisis a partir de las medidas que ha dado el Gobierno Nacional. Lo primero es mencionar que el decreto 401 generó una posibilidad de pago de impuestos para los sectores económicos que en ese momento, iniciando marzo, estaban empezando a afectarse. ¿Cuáles eran esos sectores o cuáles son esos sectores económicos? Uno, el sector económico de las aerolíneas o transporte comercial de pasajeros. Adicionalmente, los hoteles, y también para estas empresas que realizan espectáculos públicos, teatros, conciertos, eventos públicos masivos. Estas fueron las primeras actividades económicas en el país en verse afectadas por el coronavirus. Recuerden bien que el señor presidente prohibió los eventos en donde hubiesen en principio más de 500 personas, después más de 50 personas, y ya hasta tal punto que en el día de hoy no podemos tener eventos de carácter público por las normas que se han establecido para el confinamiento. ¿Qué beneficios tuvieron en el decreto 401? El primero de ellos es un beneficio frente al impuesto de la renta. Tenían que presentar las declaraciones de renta en su momento, pero las podían aplazar, se podía aplazar el pago hasta el 30 de junio. De la misma manera, para los hoteles, aerolíneas y empresas de espectáculos públicos. Este beneficio de renta también se extrapoló hacia el impuesto a las ventas y hacia el impuesto al consumo para el segundo bimestre del año gravable 2020. En ese sentido, es importante recordar que ese aplazamiento es hasta el 30 de junio.
Si el empresario no obtuvo ingresos en IVA e Impoconsumo, pues no debería presentar la declaración, pero no habría lugar al pago. Posteriormente salió el decreto 435. A medida que iba pasando el tiempo, ya se declara la emergencia económica, ecológica y social en el país, y en ese momento estaban afectados, además de los sectores que estábamos hablando en el 401, estaba afectado también otros sectores, ¿como cuáles? Como el de agencias de viajes, promotores de turismo, restaurantes, cafeterías, bares y discotecas. ¿Qué hace el decreto 435? Le da el mismo beneficio que les acabo de mencionar en el 401 a estos sectores económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted es un empresario que tiene una cadena de restaurantes, que usted tiene bares, discotecas o una agencia de viaje, o usted es un promotor de turismo en Antioquia, pues sencillamente va a tener la posibilidad, obviamente, de presentar las declaraciones en su momento, pero los pagos tanto de renta como de IVA, como de impuesto al consumo, irían hasta el 30 de junio. Asimismo, sale un decreto que es el decreto 438. Hay que recordar que en el aspecto tributario, en la regulación tributaria, hay normas de carácter fiscal y otras normas de carácter informativo fiscal, como lo es, por ejemplo, presentar ante la DIAN las solicitudes para pertenecer al régimen especial tributario. ¿A quiénes le compete esas solicitudes? A todas las entidades sin ánimo de lucro, a las corporaciones, a las universidades, a las fundaciones, a las cooperativas, a todos estos estamentos que hay en el país. Ahora, a partir del decreto 438, artículo 4, se le prorrogó la posibilidad de aportar los requisitos que tienen que llegar ante la DIAN para ser otra vez, por este año gravable, parte del régimen especial tributario. Y no solo nos quedamos con eso. Ustedes saben que una de las pruebas más fuertes que tenemos nosotros, las personas que tienen empresa o las personas que tienen que enviar información fiscal, es la famosa información exógena tributaria o conocida como la resolución de medios magnéticos. Mucha gente tiene dudas frente a este punto. Yo les quiero aclarar que a través de la resolución 0027 de este año, el señor director de la DIAN prorrogó la información exógena. Ya no se necesitaba, al 15 de abril se tenía que empezar a reportar, ahora es a partir del 15 de mayo. Y así según sus dos últimos dígitos de RUT. Y ahí no nos quedamos, sale un decreto del Ministerio de Justicia, un decreto de emergencia económica, en donde suspende los términos en todo el país procesales administrativos. La DIAN obviamente trabaja bajo esos términos. En ese mismo decreto se establece que es cuestión o es función de cada director general de poder levantar los términos para aquellos procesos que necesitan ser habilitados. ¿Qué pasa con ese decreto? Nosotros sacamos posteriormente ese decreto y en virtud de ese decreto, la resolución 30, que permite levantarle los términos a la DIAN, es decir, se acaba la suspensión de términos y le levantamos los términos a la DIAN para poder ejercer las devoluciones de impuestos. Muchos contribuyentes han criticado que la DIAN no está devolviendo. La DIAN sí ha venido devolviendo los impuestos, la DIAN no ha parado en ese sentido. Por consiguiente, es una oportunidad para nuestros contribuyentes que necesitan flujo de caja que puedan realizar esa solicitud de devolución de impuestos a través del mecanismo idóneo que es digital. No vamos a radicar ante una ventanilla, sino a través de la plataforma digital de la DIAN, hay un instructivo y podemos radicar nuestra solicitud de devoluciones de renta y de IVA. Importante que lo tengamos en cuenta porque ya se puede hacer. Sin embargo, es importante también que ustedes conozcan, en este momento nosotros hemos ido trabajando en un decreto muy importante que es el decreto de devoluciones abreviadas. Hay que recordar que para poder devolver, nosotros tenemos un término legal hasta por 50 días que se puede suspender si se encuentran que no se cumplen con requisitos o se ve que hay alguna margen gris, si me permiten utilizar ese término, en donde habría que suspenderlo por 90 días para que fiscalización lo revise. Este decreto de devoluciones abreviadas es diferente. Es un decreto que hasta en 15 días el contribuyente va a poder recibir, es decir, va a ser expedito no en 50, sino hasta en 15 días
el contribuyente va a poder recibir sus saldos a favor. ¿Cómo lo debe hacer? 1, debe ser digital. 2, debe ser a través de ese CIE que va a tener, es un sistema electrónico dentro de la página de la DIAN que va a tener una tipificación. ¿Eso qué quiere decir? Que esa tipificación va a calificar el riesgo del contribuyente a partir del comportamiento histórico de ese contribuyente. En pocas palabras, lo que el decreto de devoluciones abreviadas dice es que si usted es de riesgo alto, no califica para devoluciones abreviadas. Calificaría para las devoluciones hasta por 50 días. En pocas palabras, para quienes son de riesgo medio o bajo, se le permite la devolución de sus impuestos. Importante ver este beneficio para que nosotros podamos acelerar ese flujo de caja que necesitan nuestros emprendedores, nuestros empresarios, nuestros contribuyentes. Y no solo queda ahí, ese decreto aún no ha salido, es un decreto que estamos a la espera que Presidencia lo emita. Hago la claridad que no ha salido, es un decreto que está por salir. Ya ha venido el señor director general, el doctor José Andrés Romero, explicando que va a salir desde su cuenta de Twitter y nosotros ya estamos 100% listos. Incluso cuando salga el decreto vamos a lanzar un paso a paso para poder orientar a nuestros contribuyentes para que les quede más fácil. Hay que recordar que nosotros como DIAN estamos apostándole un pilar a una estrategia y es cercanía al ciudadano, y vamos a ayudar al ciudadano a que se le devuelva su saldo a favor. Un punto importante que estaba olvidando de recordar es, claro, que se suspenden las facultades de fiscalización frente a las devoluciones. Sencillamente, con que se sepa el riesgo del contribuyente, si es de riesgo bajo, se le va a devolver. Pero no obsta que después de que salgamos de la emergencia económica, se adelante una fiscalización. ¿En pro de qué? En pro de proteger el recaudo tributario. Y el último decreto que salió ayer a las 6 de la tarde, o antes de las 6 de la tarde, es el decreto 520. El decreto establece un nuevo plazo para las personas jurídicas y los grandes contribuyentes. Me voy a detener un poco explicando este decreto. Este decreto lo que establece es, en el decreto 401 se dice, todas las personas jurídicas y los grandes contribuyentes van a presentar sus declaraciones de renta a partir del 21 de abril. El decreto 520 que salió ayer es un decreto que establece la posibilidad de, si el contribuyente lo desea, poder declarar su impuesto a la renta a partir, dependiendo de los 2 últimos dígitos de su RUT o de su NIT, a partir del 1 de junio. E iríamos hasta el 1 de julio, según los 2 últimos dígitos del NIT o del RUT. Eso es claro. ¿Qué hay que hacer? Si yo quiero acogerme a este beneficio, es porque entendemos la situación de la mayoría de los contadores y revisores fiscales que hoy en día están en el país. Ante una situación de confinamiento, muy pocos contadores o revisores fiscales pueden hacer la declaración de renta del año gravable 2019. Para el efecto, lo que nosotros decimos es, se le va a aplazar hasta junio, casi más de 2 meses, y la apuesta ¿cuál es? Que usted declare una cuota, si es persona jurídica, una cuota del 50% del impuesto que pagó en el año 2018. Como ya usted sabe cuánto pagó el empresario, el contribuyente, el emprendedor, como sabe que ya pagó en el año 2018 ese impuesto, pues sencillamente liquida esa cuota, la cual se computará, es decir, se restará del saldo a pagar cuando tenga su declaración de renta en el mes de junio. Eventualmente, si el contribuyente nos dice, yo no tuve saldo a pagar, yo lo que tuve fue un saldo a cargo, ¿me puedo acoger al beneficio del mes de junio? Otra pregunta, si yo soy por primera vez persona jurídica declarante de renta, ¿me puedo acoger a este beneficio? Nosotros hicimos una consulta a la Dirección Jurídica de la DIAN para que nos defina la doctrina, pero la lógica ¿cuál es? Pues tendría una cuota de 0, por lo tanto consideramos que hay que hacer la revisión para que el contribuyente pueda pagar en el mes de junio, darle ese beneficio a las personas jurídicas que, vuelvo y repito, tengan un saldo a cargo, no tengan saldo a cargo y adicionalmente sean nuevos declarantes en el año gravable 2019. Eso está en revisión y en cuestión de horas ya la posición de la Dirección Jurídica de la DIAN establecerá
cuál es el plazo, si abril o junio. Nosotros solicitamos de parte de la Dirección de Ingresos que fuera en junio, dado que tendrían la oportunidad de pagar una cuota en cero, por decirlo así, para que puedan acogerse a junio, obviamente sin el requisito de ese trámite procesal de ir a presentar una cuota en cero. Esa sería la lógica del 520. Adicionalmente al 520, si hay grandes contribuyentes que están en este escenario y nos están escuchando, el 520, ¿qué dice? En el calendario ordinario, el gran contribuyente tenía que presentar la primera cuota en febrero a partir del saldo a cargo del año 2018, ya estaba así y bien así. Lo segundo, la cuota en el mes de abril, la segunda cuota, que ya tenía que tener la declaración de renta, esa cuota era del 50%, y la cuota restante en el mes de junio. ¿Qué pasó? Lo que nosotros logramos es algo muy sencillo a través del decreto 520. Como es difícil hacer la declaración de renta, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a poner la cuota de abril a junio. Perdón, la cuota de abril la declaración de renta de abril la vamos a diferir a junio. ¿Eso qué significa? Que para los grandes contribuyentes también le podemos aplazar la presentación de la declaración de renta a partir del 1 de junio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Los grandes contribuyentes van a liquidar una segunda cuota frente al año 2019, liquidando un saldo a cargo, un saldo a pagar del 45% de lo que pagaron en el año 2018. La idea es esa, la idea es que el contribuyente pueda tener ese beneficio de ir a junio. ¿En pro de qué? En pro de que puedan hacer una declaración de renta con la información que tienen y obviamente a partir de las medidas que ha tomado el gobierno nacional frente al confinamiento. Después de levantado el confinamiento, ya los contribuyentes y sus responsables contables, sus contadores y sus revisores fiscales pueden hacer una declaración mucho más fácil. Eso es bajo el contexto de lo que hemos hecho en la emergencia económica. Vale la pena recordar que cada día han venido evolucionando temas y se han complejizado algunos sectores económicos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando de manera permanente, apoyando al empresario en pro de hacer un calendario tributario que le pueda facilitar tanto flujo de caja como las obligaciones formales de declaración o de presentar información exógena o sencillamente las entidades sin ánimo de lucro de presentar sus requisitos para hacer del régimen especial tributario. Es importante decirle a todos los empresarios, esto no es una situación fácil para el país. Nosotros hemos recibido muchas solicitudes en donde se debería aplazar el pago de los impuestos. En ese sentido, con el 520, en parte se aplaza el pago de los impuestos. Pero hay algo claro y es que nosotros como empresarios tenemos que invertir en el país. ¿Invertir en qué sentido? Nosotros, si queremos que este país salga adelante de la pandemia, que tengamos todos los puestos de salud que se necesita, que tengamos todas las camas en las unidades de cuidados intensivos, que tengamos los hospitales, las clínicas listas, necesitamos recursos. Y los mejores recursos que puede tener el gobierno nacional en este momento es el pago de los impuestos, por una razón elemental. Dense cuenta las cifras que están pasando en el precio del petróleo en el mundo. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, la tasa de cambio, la fluctuación que ha tenido la tasa de cambio, los impactos macroeconómicos en el país han sido fuertes. Por lo tanto, es un sentido patriótico poder declarar los impuestos, pagarle al país. Es un acto heroico en donde sencillamente lo que se va a hacer es destinar gran parte de los recursos para poder, uno, salir de la pandemia y dos, reactivar la economía como venía en el año anterior. No siendo más en el tema de los decretos de emergencia económica, voy a compartir la pantalla para poderles presentar los beneficios de la ley de crecimiento. En ese sentido, nosotros lo que queremos, no sé si ya se pueda ver. Un segundo. Ya se puede ver. Claramente, nosotros hemos de 4 puntos, los cuales cada uno de estos puntos los vamos a desglosar a medida que vayamos avanzando, pero lo primero que yo quiero abordar es lo que hemos denominado Ley de Financiamiento 2.0. Ustedes conocen muy bien el pronunciamiento
de la Corte Constitucional en el año pasado, en donde sencillamente la Corte Constitucional dice la ley de financiamiento, la ley 1943, es declarada inconstitucional por un vicio de forma. Es así que se crea una nueva ley que se denomina crecimiento por una sencilla razón, y es que el impacto de la ley de financiamiento en el año 2019 nos permitió crecer, como ustedes vieron en las cifras económicas del año pasado, más de un 3%. En ese sentido, hemos denominado un capítulo, sencillamente un capítulo de esta exposición, la Ley de Financiamiento 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque continúan los beneficios para los contribuyentes. ¿Cuáles beneficios? Nosotros somos conscientes de la debilidad que tenían los empresarios antes del año 2019 en el pago de sus impuestos. ¿Por qué? Porque considerábamos que había una tasa efectiva de tributación y una tasa nominal de tributación muy elevada. ¿Qué queremos hacer? Sencillamente, empezar a disminuir la tasa de tributación nominal en el impuesto a la renta. Y detengámonos allí. Para el año 2020, la tasa de tributación es del 32%. En el año 2021 baja 1% para así tener una tasa del 31% y en el año 2022 una tasa del 30%. Es importante ver eso porque veníamos desde el año 2018 con una tasa del 33%, con una sobretasa incluso para aquellos que cumplieran ciertos topes, y ahí empezábamos a ver que era necesario bajar los impuestos. Vamos a tener contribuyentes en el año 2020 que van a pagar 6 puntos menos del impuesto a la renta. Y eso es importante, ¿por qué? Porque esos contribuyentes que tienen ese beneficio, la idea ¿cuál es? Que generen emprendimiento, que generen desarrollo económico, que generen empleo. Y es así que adicionalmente a la disminución de tarifas, lo que logramos en la ley de crecimientos es que la renta presuntiva también bajara. Ustedes saben cómo se liquidaba la renta presuntiva, era un 3.5% del patrimonio. Y así nosotros lo que hemos pensado es, o pensamos para sacar la ley de crecimiento, es que eso era regresivo. Si un patrimonio era improductivo, ¿por qué se le iba a cobrar un 3.5%? En ese sentido, empezamos una disminución progresiva de la renta presuntiva para que así en el año 2020, este año donde estamos parados, si un patrimonio que es improductivo va a pagar un 0.5% y el siguiente año y así los subsiguientes una renta presuntiva del 0%. El tercer punto frente al impuesto de la renta, uno de los focos de mayor evasión en el país es el impuesto de industria y comercio. Muchos empresarios no lo pagan. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Este es un impuesto de carácter municipal y la idea ¿cuál es? Que usted después de que pague, es pagado el impuesto de industria y comercio en los municipios, se lo puede descontar del impuesto a la renta. Descontar, no deducir. Importante aseveración. ¿Por qué? Porque va a estar mucho más grande en la tarifa de renta. En pocas palabras, de ese 32% que usted va a pagar en el año 2020, si usted es cumplido con los pagos del impuesto de industria y comercio, ya va a disminuir esa tasa nominal de tributación del 32%. Va a ser menos tasa de tributación. Adicionalmente, hay la posibilidad de deducir los tributos que pague el empresario. ¿Eso qué significa? Que hay empresarios que pagan contribución de valorización, hay empresarios que pagan estampillas, tasas, sobretasas y otro tipo de impuestos. Ahora se van a poder deducir. ¿Cómo? Al 100%. ¿Por qué? Porque estamos premiando a los contribuyentes que pagan el universo absoluto de los impuestos, impuestos municipales, impuestos departamentales y los impuestos nacionales. Y adicionalmente está un punto muy importante para los empresarios que quieran que su maquinaria productiva avance y evolucione. Está el descuento de IVA por adquisición de activos reales productivos. Este descuento es el IVA que yo pago por un activo real productivo, por una maquinaria, por un equipo. Ese descuento va en renta, es decir, con el descuento del ICA del 50% y el descuento del IVA por adquisición de activos reales productivos, impacto de una manera bastante interesante la tarifa que tengo del 32%. Impacto en el sentido de que la voy a disminuir. ¿Qué continúa en la ley de financiamiento? Adicionalmente a lo que les acabo de comentar, continúa el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio para las personas naturales que tengan un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos.
Hay que recordar que no es para las empresas, sino para las personas naturales. Adicionalmente, continúa la sobretasa financiera. En el año 2020 la sobretasa financiera va a ser del 4%, es decir, tengo una tarifa del 32 más un 4 me da el 36%. Tengo una tarifa en el año 2021 del 31 más un 3% me da un 34%, y en el año 2022 tengo una tarifa del 30% más la sobretasa financiera del 3%, pagaría un impuesto a la renta sobre el 33%. ¿Por qué eso? Ustedes han escuchado en algunas partes, y es un tema muy dogmático del mundo hoy en día, que ya hay una tributación específica por sectores económicos. Colombia da esa primera bandera, esa primera apuesta para que la sobretasa financiera sea una especie de tributación por sector económico. Y es así que incluso para el año 2020, el año 2021 y el año 2022, los empresarios del sector financiero van a pagar menos impuestos, incluyendo la sobretasa, que lo que pagaron en el año 2018. Es decir, el año pasado que liquidaron la declaración de renta del año 2018. Mejoramos el concepto de obras por impuestos. Venía desde la ley 1819 del 2016. ¿Qué se hace en la ley de financiamiento y en la ley de crecimiento? Queremos que nuestros empresarios puedan invertir en las zonas donde hubo conflicto armado, y la manera para invertir es un pago en especie. Hay un catálogo de obras que la Agencia de Renovación Territorial tiene en su haber para que los empresarios digan y vayan por ellas a decir: yo quiero construir esta obra, yo quiero donar estos computadores, yo quiero realizar este tipo de acción para que se me descuente del valor de mis impuestos. ¿Qué pasa con obras por impuestos? Algo muy básico. Ya no vamos a computar sencillamente en la declaración de renta. Vamos a emitir unos bonos que se llaman TRT, títulos de renovación territorial, que los puedo negociar en el mercado o sencillamente los puedo utilizar para pagar mis impuestos, al igual como se utilizan los TIDIs. Entonces, voy a poder pagar mis impuestos o bien con TIDIs o bien con TRTs que van a negociarse en el mercado. También tenemos el régimen de compañías holdings. Colombia debe ser un foco para atraer inversión extranjera, y ustedes vieron las cifras del Banco de la República el año pasado, en donde la inversión extranjera que llegó a Colombia fue superior al 25%. ¿Eso en qué se traduce? En generación de empleo, en generación de infraestructura, en generación de poder crecer económicamente en consumo. Y el consumo genera mayor bienestar. Eso es lo que nosotros propendemos con los grupos holdings aquí en Colombia, que tendrán tarifas de dividendo especial siempre y cuando se repartan los dividendos en Colombia. Y adicionalmente tenemos el régimen S, o entidades controladas hacia el exterior, que también le apunta a que Colombia se vuelva un hub de inversión en donde se concentre las compañías desde Colombia hacia el mundo, las multilatinas colombianas. Es así que esto es lo que continúa en nuestra ley de crecimiento. ¿Qué no continúa? Importante mencionar, no continúa el impuesto al consumo por la enajenación de inmuebles. Hay que recordar que este impuesto se gravaba la venta de predios superiores a 930 millones de pesos aproximadamente, con un impuesto al consumo del 2%. ¿Qué generó este impuesto en el año 2019? Generó un recaudo de 200.000 millones de pesos, un recaudo importante. Sin embargo, ese recaudo no cumplía con las expectativas frente a la externalidad negativa que generaba, y es que se frenó mucho la venta de predios en el país. Se generó mucho el detenimiento en el sector de construcción. Entonces, se levanta este impuesto, ya no va, y en ley de crecimiento se termina. Esto es ley de financiamiento 2.0, pero veamos las oportunidades que nosotros tenemos como empresarios para poder articular una planeación tributaria 100% legal, apropiándonos de los beneficios que nos da la ley. Son beneficios, no son castigos. Y si yo los aprovecho, pues estoy haciendo una planeación tributaria absolutamente legal, nada de hacer evasión ni elusión, y menos, obviamente, fraude fiscal. Veamos las oportunidades que tenemos. La primera de ellas, la contratación de jóvenes. ¿Qué significa contratar jóvenes? Jóvenes pueden ser muchas personas. La idea es que esto está enmarcado en personas menores a 28 años
y darle la oportunidad de su primer empleo. Estas oportunidades, ¿cómo son? Es la posibilidad de deducirme como mi gasto de nómina un 120% lo que yo le pago a ese joven. ¿Eso qué traduce? En generación de empleo, pero para el empresario en disminución de impuestos. Si usted contrata a un joven, se va a poder deducir no el 100% de su gasto de nómina, sino el 120%. Importante que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, tengo la posibilidad de ir detrás de mega inversiones. ¿Qué son las mega inversiones? Son apuestas de inversión en Colombia que tengan una connotación monetaria y una connotación de generación de empleos. Como estaba en la ley de financiamiento, se tenían que crear para el esquema general de mega inversiones 250 nuevos empleos. En la ley de crecimiento cambia y cambia para poder tipificarles y darles claridad sobre estos ejemplos, cambia en 4 versiones de mega inversiones. Ustedes no lo van a encontrar así en la ley de crecimiento, en el articulado de la ley de crecimiento. Ustedes lo van a encontrar, pues obviamente, en el grueso y tenor de la norma. Yo trato de ser ejemplarizante y descriptivo para que ustedes se lleven la idea de lo que buscamos nosotros con mega inversiones. La general es que se hagan inversiones por 30 millones de unidades de valor tributario. ¿Cuántos son 30 millones de unidades de valor tributario? Son aproximadamente 300 millones de dólares. Y lo segundo, 400 nuevos empleos. ¿Qué gana el contribuyente que hace una inversión por 30 millones de VTs y genera 400 nuevos empleos directos? Gana una tarifa de renta hasta por 20 años del 27% del impuesto. 27%, no hablamos del 30%.